Seguimos compartiendo testimonios aquí en nuestro programa y es hora de presentar a Iris Speroni, quien es licenciada en Economía de la UBA, máster en Finanzas de la UCEMA, con posgrado en Agronegocios también de la Universidad de Buenos Aires. Iris es columnista habitual del diario La Prensa de Buenos Aires y a propósito de sus columnas, una en particular, una de las últimas, hace referencia a una situación que se reitera en el tiempo, lamentablemente, en los últimos años, en las últimas décadas, y que tiene que ver con la falta de apego a la ley. Si no se respeta la Constitución, va a ser imposible prosperar. Iris, ¿cómo está? ¿Qué tal? Saludos a usted y bueno, saludos a la audiencia. Bueno, sí, gracias por estos minutos. Por favor, un placer. Sí, lamentablemente hay temas que deberían ser superados, pero pasa el tiempo y son tan vigentes cuando se escribieron como ahora. Y uno de ellos es la falta de apego a la Constitución en infinidad de temas, pero uno de ellos que tiene que ver con el respeto al federalismo. Es bien clara la Constitución en su primer artículo, que la República Argentina adopta para sí el sistema federal, entre otras cosas, republicano y representativo y federal, pero vamos a detenernos en la parte federal. Y bueno, si está en el primer artículo de la Constitución es porque es importante. Y después, como si eso fuera poco, hay una larga serie de artículos que claramente refuerzan no solo que debe ser federal, sino cómo. Y como si eso fuera poco, en la Constitución del 94 se agregó el inciso 19 del artículo 75, donde claramente sostiene que se debe fomentar el crecimiento armónico de las provincias y que se deben fomentar las actividades en el interior del país. Y que toda iniciativa debe comenzar por el Senado, dado que el Senado es el cuerpo donde las provincias están representadas. Bueno, todo eso es letra muerta. Se toman innumerable cantidad de decisiones por el Poder Ejecutivo Nacional y por órganos federales en contra de del interior. Básicamente una serie de incentivos para que la gente sea pobre en el interior y tenga alguna serie de beneficios, ya sea impositivos o de otra índole, que le favorezcan vivir en la ciudad de Buenos Aires o en los alrededores y despoblar el interior. Con lo cual creo que estamos en una situación de mucho riesgo, primero porque lleva a la infelicidad del pueblo, porque desarraigarse, ir a probar suerte en otro lado, tal vez con pocas mañas, eso es una experiencia traumática per se. Después porque es totalmente injusto, porque el interior es muy rico, el 99,6% de las exportaciones argentinas provienen del interior del país, y bueno, sus habitantes deberían ser los que aprovechen y se beneficien por la generación de esa riqueza. Y nada de eso sucede, toda esa riqueza queda acá en el puerto. Entonces, bueno, para poder despojar al interior del país de su riqueza, se requieren una serie de reglamentaciones que hagan operativo el despojo. O sea, claro. El despojo tiene una mecánica y esa mecánica responde a una serie de regulaciones. Básicamente se utiliza el Banco Central como herramienta para despojar al interior de su riqueza, pero hay otras impositivas y de otra índole, subsidios a la energía en algunas regiones y en otras no. Bueno, toda una batería de herramientas que tienen en el gobierno federal para despojar de esa riqueza al interior. Ahora bien, toda esa maraña de circulares del Banco Central, reglamentaciones, reglas, todas, incluso en muy pocos casos leyes, porque se utilizan
herramientas prácticamente paralegales para hacer todo esto, son claramente en desobediencia a la Constitución. Es decir, si hubiera alguna ley para este despojo, que hay muy pocas, son contrarias a la Constitución Nacional. Así que, bueno, yo creo que hay que no hay que deshacer esta madeja, creo que hay que agarrar una espada y cortarla Claro. como el nudo gordiano y tirar todo al demonio, pero bueno, lo que se haga tiene que ser respetando la Constitución, que claramente cuida la riqueza de las provincias y la riqueza de los habitantes de las provincias de la República Argentina. Y con esto cierro esta respuesta, porque tenemos que recordar que la República Argentina existe por voluntad y decisión de las provincias que lo componen. Con lo cual nuestro ente primigenio e importante son las provincias. No son ni los municipios, que ahora le han dado cualquier cantidad de potestades que a mi entender no le corresponden. Y el gobierno federal tiene muy pocas atribuciones, que son importantes, que son las relaciones exteriores y la defensa común, de las cuales el gobierno federal no se ocupa, de ninguna de las dos. Entonces, bueno, mi parecer, y que se lo ofrezco a la audiencia, es que si respetáramos la Constitución, viviríamos todos mejor y la Argentina podría ser la potencia mundial que se merece ser por una innumerable cantidad de tributos que el país tiene. Claramente, Iris. Bueno, quizás hace unos días vino a Argentina Ha-Joon Chang, es un economista muy conocido de Corea del Sur, que es una experiencia rica, ¿no? Que paradójicamente también se basa en la industrialización de países como Argentina, ¿no? En un punto, ¿no? En un momento histórico, con sus planes quinquenales y su experiencia local, ¿no? Y bueno, él hablaba del pacto social, la necesidad de que Argentina necesita un nuevo pacto social. Quizás, y no sé si va a coincidir con eso, Iris, ese nuevo pacto social sea en parte, o uno de sus principales objetivos sea respetar la ley, ¿no? Si uno no respeta la ley, está como ahora a la merced de una banda de delincuentes, que es lo que tenemos. Estamos gobernados por una banda criminal. No somos el único país del mundo que está en esa situación, ni yo soy la primera en decirlo. Tal vez lo digo yo en la Argentina y pocos lo dicen, pero en otros lados, respecto a otros países, es bastante más generalizada la calificación que acabo de dar. Cuando no hay ley, uno está a la merced de los criminales. Y la Argentina hoy, hace bastante, está gobernado por una banda criminal que no son los políticos están al servicio de esa banda criminal que nos despoja a todos. O sea, son los amanuenses o los sirvientes, por lo cual cobran muy bien. Nadie dice que no se hagan millonarios siendo sirvientes de una banda criminal, pero que lo que quiero decir es que no ni son los que crean las condiciones, pero no son los que diseñan el sistema actual. Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Doy una pequeña cifra, no quiero aburrir a la audiencia con cifras. El año pasado, la Argentina exportó 88.446 millones de dólares, tuvo superávit comercial, fue la mejor exportación de la República Argentina desde 1810 a la fecha. El Banco Central tendría que estar reventando de dólares por la cantidad de exportaciones que los argentinos llevamos al mundo. O sea, esto quiere decir que la Argentina produce, que los argentinos trabajan, que se levantan temprano y trabajan, y que tenemos un producto que evidentemente el resto del mundo quiere porque lo compra. Y sin embargo, todo ese dinero entró durante el 2022 y terminó el año y no quedó un solo peso. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, una banda de vivillos, amigos del poder, compran dólares a mitad de precio. Y como es tan buen negocio, porque además uno lo puede vender se los puede quedar o los puede vender a los 5 minutos.
y volver a comprar, o sea, no tiene fin esto. Es un barril sin fondo, no importa, la Argentina podría haber exportado 300.000 millones de dólares, pero si el gobierno se lo regala a unas personas a mitad de precio, o sea, se lo vende a precio vil, aunque hubiéramos exportado 300.000 millones de dólares en lugar de 88.000, tampoco habría un peso en el Banco Central, porque es lo que pasa cuando uno vende algo por debajo de su valor de mercado. La cantidad de la demanda es infinita, sobre todo si es algo líquido y no perecedero, una serie de condiciones que claramente las divisas lo tienen. Perdón, ¿puede explicarlo mejor? No, le decía si puede explicar mejor este mecanismo, ¿no? La Argentina exportó 88... El saqueo. El saqueo. Bueno, esta es parte del saqueo, pero después vuelvo a las provincias, que es lo que me importa. La Argentina el año pasado, argentinos que producen cosas en todo el país, y recuerdo, 99,6% de las exportaciones de bienes de la Argentina son del interior. Menos de 0,5% proviene de la capital federal. Algunas cositas, sí, pero no. Todo se hace en el exterior, en el interior, ya sean productos agropecuarios como productos industriales. Voy a dar un ejemplo, no tiene nada que ver con el agro, para que no digan que solo me fijo en el agro. El 90% del aluminio que hace Alvar se exporta. Todo ese dinero, el Banco Central obliga a que uno se lo dé al Banco Central. O sea que entraron en el Banco Central 88.446 millones de dólares. Que vuelvo a repetir, son las mejores exportaciones de la historia argentina. ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central, al que le obliga a vender, se lo paga a mitad de precio. Si el dólar está a 4.80, lo paga a 2.40. Si el dólar está a principio de año, estaba a 3.80, lo paga 160. O sea, siempre lo paga la mitad. Eso es una confiscación. La Constitución dice que no se puede confiscar sin ley previa y aún así hay que resarcirlo a precio de mercado. Ninguna de las dos cosas pasan. Pero la gente liquidó 88.446 millones de dólares que deberían estar en el Banco Central. Ahora, ¿qué sucede? El Banco Central, a algunas personas, no a cualquiera, si usted y yo vamos y le decimos quiero 100.000 dólares a 200 pesos, va a decir salga de acá, yo con usted no hablo. Pero algunas personas que son amigos del poder sí le venden los dólares a mitad de precio. ¿Qué significa esto? Que yo le saqué la plata a un argentino, probablemente del interior, porque el 99% viene del interior, y se lo vendí a alguien. ¿A quién? A un amigo del poder, a un amigo del gobierno. Esto, ahora vamos a la parte criminal de los amigos, pero vamos a la parte del pago de la mitad de precio. Esto tiene enormes consecuencias en las provincias, porque todas las madereras de Corrientes cobran la mitad de su precio. Claro. Los productores de cerezas de los antiguos en Santa Cruz cobran la mitad de su precio, es decir, ellos cobran la mitad que su colega en Chile. Un señor que tiene Bradford o tiene soja en Formosa cobra la mitad que su par de Paraguay, y a lo mejor está a 10 kilómetros de distancia. Misiones es la provincia más pobre de la Argentina, con el menor PBI per cápita. Es decir, si uno divide todo el PBI de Misiones y lo divide en la cantidad de habitantes, que son más de 1.100.000 creo, da el cociente, el PBI per cápita más bajo de todo el país. A esa gente, a ese millón de misioneros, el Banco Central le robó 200 millones de dólares, porque exportaron 400 millones de dólares y el Banco Central se quedó con la mitad de esa cantidad de plata. Es decir, que el Banco Central le robó
a la gente más pobre de la República Argentina. Usted piense qué podrían hacer los misioneros con 200 millones de dólares más por año. Claro. El té, por ejemplo, que se exporta, el 90% del té que se produce en la Argentina se exporta principalmente a Estados Unidos. Son 81 millones de dólares el año pasado. Bueno, el Banco Central le robó 40 millones de dólares a esa gente. Entonces, la primera consecuencia es que no tienen la plata que les corresponde. El complejo de Maní, que es casi todo Córdoba y un poquito en Santiago del Estero, exportó 1.000 millones de dólares el año pasado. Bueno, el Banco Central les robó 500 millones de dólares. O sea que le robó a los cordobeses 500 millones de dólares. Bueno, por un lado tiene una consecuencia que esa gente vive peor, pues se podrían pagar mejores salarios, hacer reinversiones, ahorrar, qué sé yo, pagar más impuestos provinciales. Pero ahora, por el otro... Perdón, Iris, ¿y cuál es el argumento para sostener esto? Ahora vamos. Pero quiero decir lo último, que a mi entender es la consecuencia más grave que las enunciadas. Y es que hay un montón de producciones que, como cobran la mitad de precio respecto del brasilero, del paraguayo, del uruguayo, hay gente que decide, con este número yo no hago la inversión. Por ejemplo, los pequeños productores de Entre Ríos el año pasado decidieron no sembrar arroz, porque el costo de la electricidad para las bombas de agua no era cubierto por la mitad del precio del arroz. Por el precio completo del arroz sí, pero por la mitad del precio no. Por eso se redujeron el área sembrada con arándanos. Por eso el año pasado se talaron limoneros. La Argentina era líder de exportación de limones, ya perdió ese lugar, porque los tucumanos se cansaron de cobrar la mitad de precio. Entonces dicen, bueno, me dedico a otra cosa, que yo, si tengo cabritos, vendo la carne en el mercado negro. No exporto. Y ganaré menos plata, pero no le pago impuestos a nadie. Entonces, el daño que todo esto produce a las economías regionales es gigantesco. Trataron de compensarlo sacándole los derechos de exportación a las economías regionales, que está muy bien. Pero mientras le sigan sacando la mitad de precio por tipo de cambio, bueno, el despojo desde la capital al interior subsiste. La excusa que viene usando el gobierno desde hace mucho con esto son dos. Una es que dice que con esto controlan el precio de la comida, porque la carne tiene un componente del valor del animal, el pan tiene un componente que es el precio del trigo. Entonces digo, si yo pago la mitad, el precio doméstico del trigo es la mitad, y el precio doméstico de un animal en pie, un animal en pie es la mitad. Entonces, es un mecanismo para controlar el precio de los alimentos, que toda la gente pueda comer, y la famosa mesa de los argentinos. Bueno, eso es una mentira gigantesca y cínica, porque todos, absolutamente todos los que lo dicen, lo saben. ¿Por qué? Porque el trigo es el 6% del valor del pan. El pan tiene costo de flete, tiene costo de molienda, que es electricidad, tiene costo de horno, que es electricidad o gas, tiene el alquiler del local, el ABL del local, el personal, las cargas sociales del personal. Entonces, cuando uno suma todos los costos de un kilo de pan, el trigo es el 6% del costo total. Lo mismo con el animal en pie y el costo de un corte en mostrador o en el supermercado. La incidencia, o sea, la importancia que tiene el costo del animal en el kilo de carne minorista es el 11%. Porque nuevamente yo tengo el frío, es electricidad, tengo flete, tengo personal, tengo alquileres, etc. Y no hay que olvidarse que el principal costo de todos los alimentos en la República Argentina son los impuestos.
Ahora, Iris, un razonamiento muy básico. Del total de la producción de alimentos de la República Argentina, hay una porción que necesariamente va a cubrir las necesidades del mercado interno, ¿no? En el caso que el argumento del gobierno fuera así como se plantea, podría, digamos, utilizar el mecanismo de desdoblamiento cambiario para únicamente el factor interno, y todo lo que se exporta debería ir a precio pleno, digamos, si fuera así. No, eso no se puede hacer porque yo estaría con dos precios, claro, para el mismo bien, tema 1, tema 2, la excusa para hacer eso es el precio interno. O sea, claro. el objetivo no es el precio interno, es la excusa. Entonces, perdería la gracia no poder quitar la mitad del valor dólar de lo que se exporta, que es el verdadero objetivo. No sé si me explico. Sí. No hay ningún interés en el precio doméstico del té. El 90% de la producción de té se exporta. Lo que interesa es quedarse con la mitad de las exportaciones de té. Pero además, uno sabe que están mintiendo porque el principal componente de los alimentos son los impuestos. Es en algunos alimentos el 50%, en otros el 40%, porque tiene un IVA reducido, que son muy pocos. Entonces, si el gobierno tuviera realmente interés que los alimentos fueran más baratos, sacaría todos los impuestos sobre los alimentos. Claro. En países que hay IVA, como en Europa, el IVA sobre los alimentos es 0. Acá la leche tiene 10,5, la manteca tiene 21% de IVA. En cualquier país de Europa y en Inglaterra tienen el IVA sobre los alimentos, es lo que debe ser, que es 0. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que no tienen IVA, pero tienen un impuesto a la venta, que es un impuesto minorista sobre la venta final nada más. No es como el ingreso bruto argentino que se repite en cada etapa de comercialización, sino es sobre el minorista final. Primero que son niveles mucho más bajos, 5 o 6%, pero los alimentos no pagan impuestos. Entonces, uno sabe que todo lo que los gobernantes dicen es cinismo puro, porque si uno realmente quisiera bajar el precio de los alimentos, elimina los impuestos. La otra excusa, porque usted me preguntó qué excusa usan para toda esta martingala de manipulación del tipo de cambio, es decir que las importaciones están más baratas y eso mejora la calidad de vida de las personas porque nosotros tenemos componentes importados en innumerables productos. Bueno, eso es una verdad a medias, porque uno tiene que pensar que si tenemos un productor local de cualquier cosa, qué sé yo, de herramientas, de martillos, de pinzas, de destornilladores, esa persona tiene que competir con el extranjero a mitad de precio, porque el productor local de un destornillador tiene que pagar todos los costos más los impuestos, mientras que el que está importando destornilladores puede acceder a dólares a mitad de precio del Banco Central, con lo cual, a los efectos prácticos, el Banco Central está subsidiando las importaciones. No sé si este concepto fue claro. Sí, sí. O sea, todo lo que la Argentina importa, el que tiene la suerte de estar en alguna lista con permiso para importar, que no es todo el mundo, lo va a comprar a mitad de precio. Entonces, yo estoy comprando algo producido en el exterior que compite con mi producción local a mitad de precio. Por ejemplo, un montón de empresas multinacionales que estaban en la Argentina, Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Gillette, cuando se abrió el Mercosur se fueron a Brasil y acá despidieron a todos sus trabajadores. Si yo quisiera producir shampoo en la Argentina, que es un producto relativamente fácil, qué sé yo, artículos del tocador hacía Vieites en la época de la colonia, así que no hay ningún misterio en esto. Increíble importar el jabón y el shampoo. Se importa jabón, shampoo, pasta dentífrica,
se importa todo de Brasil. A veces con 3.000 kilómetros de camión, así que imaginemos el subsidio que hay detrás de todo eso para que a alguien le sea ventajoso traer un jabón 3.000 kilómetros en camión. Bueno, pero si yo produzco esto, tengo que competir con mi par, tengo que competir con una multinacional instalada en Brasil, a la cual le permite el Estado argentino comprarlas, le vende dólares a mitad de precio para traer sus productos desde Brasil. Voy a dar un último ejemplo y con esto termino. En la Argentina, desde los últimos 10 años, hubo una gran inversión en producir carne de chancho, de cerdo. El plantel porcino aumentó a nivel de 8% por año, y en la faena, con retención, todo endógeno, porque el nivel bromatológico de la carne porcina argentina es la mejor del mundo, porque no hay contaminación de nada, no usan antibióticos, bueno, una serie de calidades que un montón de animales en el resto del mundo no tienen. No los tienen hacinados como en otros países, que hasta tienen pisos de... Sí, como en China. Sí, en China, en Alemania y en España, no solo en China. En Alemania está igual, por eso cada tanto tienen que matar millones de animales. Bueno, todo eso se hizo con reinversión. La gente ganaba plata y la reinvertía en el negocio. Entonces eso permitió crecer endógenamente, solo por retención de vientres, un 8% anual. El año pasado, no sé si para mantener controlados los precios internos o lo que fuera, se volvieron a abrir las importaciones de carne de cerdo de Brasil. Pero con el dólar a mitad de precio, entonces yo estoy trayendo cerdo a mitad de precio desde Brasil, siendo una competencia desleal con los productores locales que ahora no le dan los números, después de toda la inversión que hicieron. Entonces, resumiendo, me parece un sistema injusto, pero además antifederal, porque habría enorme cantidad de posibilidades de crecimiento en el interior del país, que la gente tenga pleno empleo, buenos sueldos, bueno, una serie de beneficios que están imposibilitados porque hay un grupo de señoritos de la capital federal que usufructan comprar dólares a mitad de precio. Iris Speroni, licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Agronegocios también de esa alta casa de estudios de nuestro país, una de las más importantes de América Latina y del mundo. Interesantes reflexiones sobre las consecuencias de la ilegalidad, ¿no? De no respetar la Constitución y cómo impacta ello en la vida, sobre todo del interior profundo, del país real, del país con producción real, ¿no? No el país de las finanzas, no el país de la especulación. Y ojalá esto se revierta. Va a ser necesario seguramente una serie de modificaciones políticas, de acuerdos. Ojalá podamos verlo pronto y, bueno, reconstruir nuestro país, que es tan hermoso, tan vasto, y donde está todo por hacerse, Iris. Así es, así es. Pero solo hay que respetar la Constitución. Está muy claro que la Constitución dice en el artículo 75 que es atribución del Congreso fijar el tipo de cambio. Entonces, bueno, se tendrán que poner los pantalones largos y fijar un tipo de cambio justo. Si eso produce un incremento del costo de vida de la población, bajarle los impuestos a los bienes que consumimos para compensar y, bueno, acabar con este negocio nefasto que nos está dejando a todos en la pobreza y que además no nos permite acumular reservas, que con eso nosotros tendríamos otro aire para pararnos en el mundo. Seguramente, seguramente. Muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, gracias a ustedes.